Capítulo 29. La Guerra Civil Española. Llegados a la guerra, no cabe sino vencer o morir. De esta máxima pueden dar fe los españoles que tuvieron la triste suerte de vivir la Guerra Civil Española, ejemplo de violencia fratricida entre compatriotas, familiares y amigos. Cuando hablamos de la Guerra Civil, más bien y en sentido estricto, habría que hablar de una sublevación militar de parte del ejército que se produce el 18 de julio de 1936 y que pretende un golpe de Estado contra el régimen republicano. Pero la resistencia de las fuerzas republicanas hace que el golpe no prospere de manera inmediata, desembocando en la Guerra Civil, que va desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, fecha en que se acaba imponiendo el bando comandado por los militares sublevados. En poco más de 5 años, de abril de 1931 a julio de 1936, España pasó de la monarquía a la república y a vivir una guerra civil sin solución de continuidad. La guerra civil no llegó por casualidad, sino por causalidad, por causa de distintos acontecimientos que la precedieron, fundamentalmente en los últimos meses de la Segunda República. Sería una visión sesgada basar lo acontecido exclusivamente en la motivación de un general, Francisco Franco, que encabeza una sublevación militar para hacerse con el poder e instaurar un régimen dictatorial donde antes había un régimen democrático republicano estable y próspero. Muy al contrario, la Segunda República fue un periodo muy convulso e inestable en lo político y en lo social. Franco fue un dictador, pero en ese momento no lo era. Lo fue tras la guerra. Antes de la guerra era un militar de carrera. A los 14 años ingresó en la Academia Militar de Infantería de Toledo y alcanzó la graduación de general en 1926, con tan solo 33 años de edad, el general más joven de Europa en aquella época. Llegó a ser jefe del Estado Mayor de la Segunda República en el bienio conservador de 1933 a 1935. Desde sus comienzos, la Segunda República estuvo amenazada por tramas de conspiración. Franco fue requerido para participar en esas conspiraciones, mostrándose siempre indeciso y ambiguo. Así, no participó en el fallido golpe de 1932 que llevó a cabo un colega suyo, el general Sanjurjo, quien desde la cárcel diría sobre Franco: «Franco no hará nunca nada porque es un cuco». En las memorias de Serrano Suñer, cuñado de Franco, revelan la exasperación que produjo en José Antonio Primo de Rivera su indeterminación, hasta el punto que en junio de 1936, un mes antes del levantamiento, sus compañeros, los generales implicados en la conspiración, se referían a él como Miss Islas Canarias 1936, para significar sus vacilaciones e indecisión. Ramón Serrano Suñer, conocido popularmente como el Cuñadísimo, pues era cuñado de Carmen Polo, esposa de Francisco Franco. Fue diputado en las Cortes Republicanas. Tras el estallido de la Guerra Civil fue detenido y encarcelado, aunque conseguiría escapar a la zona sublevada. Tras la victoria del bando nacional, tuvo un papel importante en la configuración del nuevo régimen que dio paso a la dictadura de Franco, ocupando varias carteras ministeriales en los primeros años de ese periodo. José Antonio Primo de Rivera era el líder y fundador de la Falange Española, partido nacional sindicalista de corte autoritario con inclinaciones fascistas. Al producirse el golpe de Estado por los sublevados, fue apresado y llevado a la cárcel de Alicante, donde sería juzgado por conspiración y rebelión militar contra el gobierno de la Segunda República, siendo condenado a la pena de muerte y ejecutado por fusilamiento durante los primeros meses de la Guerra Civil. Su imagen fue idealizada y honrada durante la contienda
por buena parte del régimen franquista, aunque Franco y él no mantenían afinidad alguna. Juzgar la guerra civil, limitándose a lo que sucedió durante la contienda, sin la perspectiva histórica de las causas que la precedieron, no tendría más interés que la de las estrategias y logísticas militares, desmanes, violencia y víctimas en uno y otro bando. Vencer o morir. La Guerra Civil Española no fue solo una confrontación bélica, fue el choque de dos concepciones de la política, de la libertad y de la vida, en la que una debía imponerse a la otra para sobrevivir. Las causas del origen de la Guerra Civil hay que buscarlas en la Segunda República que la precedió. Pasó desde la aceptación generalizada que supuso su llegada pacífica e incluso entusiasta en buena parte de la sociedad, a desembocar en poco más de 5 años en una guerra civil. La Segunda República fue un periodo inestable, con 3 elecciones generales y 26 gobiernos en ese tiempo. Un periodo corto pero convulso, que supuso un cambio de régimen tras el exilio de Alfonso XIII, repleto de cambios radicales, reformas y contrarreformas en el orden social y político según el signo de los gobiernos que se alternaron en el poder, lo que llevó a un clima de crispación política que se trasladó a la calle. Manifestaciones, revueltas, quemas de iglesias, huelgas revolucionarias, asesinatos en la vía pública en los últimos meses. Una visión integral del golpe militar a la Segunda República y la posterior Guerra Civil exige conocer las circunstancias que rodearon aquella, responsables políticos, medidas, clima social, etc. Desde el punto de vista político, uno de los momentos más determinantes que marca la deriva de la Segunda República es el año 1935, cuando el presidente de la República entonces, Niceto Alcalá Zamora, disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones generales estando gobernando las derechas y cuando aún le quedaban a esta 2 años de legislatura por delante. La razón esgrimida por el presidente de la Segunda República para la disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones generales fue el clima de inestabilidad política y social en que se hallaba el país. Las derechas se vieron injustamente desalojadas del poder y las izquierdas una oportunidad para recuperar el mismo tras haberlo perdido en las elecciones de 1933. Las siguientes elecciones, celebradas en 1936, las ganó la coalición de izquierdas, el Frente Popular, con sospechas de fraude entre las fuerzas conservadoras en el recuento final de votos. Ello dejó un regusto de revancha en unos y de venganza en otros. Unos por recobrar el poder, el Frente Popular, y los otros por perderlo, las derechas, que en sus integrantes más extremos derivó en el enfrentamiento armado entre ambos bloques, que en los primeros 6 meses de gobierno del Frente Popular plagó las calles de 300 personas asesinadas, 1.300 heridos y 160 iglesias y edificios religiosos destruidos. El detonante final se produjo en julio de 1936 con un doble asesinato. Por un lado, el del teniente Castillo, instructor de las milicias socialistas por pistoleros de extrema derecha el 12 de julio, y al día siguiente el asesinato de uno de los líderes de la oposición del bloque de la derecha, José Calvo Sotelo, que nada había tenido que ver con el asesinato del teniente Castillo, a manos de un guardaespaldas del líder socialista Indalecio Prieto. El asesinato de Calvo Sotelo acabó de convencer a los militares que aún tenían dudas a unirse al golpe que parte del ejército venía preparando desde hacía meses ante el clima de inestabilidad que vivía el país, encabezados por el general Mola. Destacar que ya hubo un primer intento de golpe fallido a cargo del general Sanjurjo en 1932. Y es que una buena parte del ejército había acogido la llegada de la Segunda República con resignación y escepticismo. Procedían de un régimen monárquico que de la noche a la mañana pasó a ser republicano,
a lo que añadir las reformas que el primer gobierno de izquierdas de la República introdujo en el ejército para apartar a los mandos militares menos afines al nuevo régimen. Todo ello en un clima de inestabilidad y confrontación política creciente que derivó en violencia y caos en los últimos meses, donde las autoridades perdieron el control del orden público. El bando sublevado estaba comandado por el general Sanjurjo, que, como dijimos, ya había intentado un fallido golpe de Estado contra la República en 1932, y además de él, los generales Emilio Mola y Francisco Franco. El cabeza del golpe era Sanjurjo, pero su muerte en un accidente de aviación en los primeros días del golpe hizo que el mando en la zona sublevada quedara entonces repartido entre el general Mola y Francisco Franco. Pero solo unos meses después, el general Mola moriría en otro accidente de avión, asumiendo Franco el mando único militar y político. Curiosamente, los primeros movimientos del golpe se producen en Marruecos, en el protectorado que España ejercía en Marruecos. Nada más conocerse el 17 de julio por la tarde que la sublevación militar había triunfado en el protectorado, el gobierno de la República ordenó que varios barcos de la Guerra de la Marina se dirigieran al estrecho de Gibraltar para que bloquearan las plazas de Ceuta y Melilla y evitar así el paso a la península de las tropas coloniales. Franco viajaba ese mismo día desde Canarias, donde estaba destinado por el gobierno del Frente Popular, para hacerse cargo del ejército de África. A finales de julio del 36 llegaron a Marruecos los primeros aviones de transporte alemanes Junker, que se podían convertir fácilmente en bombarderos, acompañados por cazas, y unos días después los primeros cazabombarderos italianos. Con estos medios aéreos, el general Franco, jefe de las fuerzas sublevadas de Marruecos, pudo organizar un puente aéreo con la península para transportar a los legionarios y a los regulares, y además conseguir la superioridad aérea en el estrecho. En cuanto a la ayuda extranjera de la República, esta vino condicionada por la firma entre Francia y Gran Bretaña de un pacto de no intervención extranjera en la Guerra Civil Española, evitando la internacionalización del conflicto en un momento de máxima tensión entre democracias y dictaduras en Europa. Esto hizo que la ayuda a la República dependiese de los suministros que le proporcionó la Unión Soviética, con material bélico acompañado de instructores y consejeros militares soviéticos, junto con las brigadas internacionales, que eran unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de más de 50 países que participaron en la Guerra Civil Española, reclutados por la Internacional Comunista, organización creada en Rusia tras la Revolución de 1917. Pasados 4 meses del inicio del alzamiento, los militares sublevados dominaban cerca de la mitad del territorio español, ya que controlaban el tercio norte peninsular, la mitad más occidental de Aragón y gran parte de la provincia de Cáceres. Dominaban además también las ciudades de Sevilla, Córdoba y Cádiz, más todo el protectorado de Marruecos y los 2 archipiélagos, Canarias y Baleares. Por su parte, la zona fiel a la República ocupaba a grosso modo la mitad este de la península. Así, la parte oriental de Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía Oriental, Madrid, Castilla la Nueva y La Mancha. Aislada de esta zona quedaba la franja cantábrica formada por Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa. España quedó dividida en 2 zonas, una controlada por los militares que se habían alzado contra la República, la zona sublevada, también llamada Zona Nacional, y otra que permaneció fiel al gobierno, la zona republicana. Ninguno de los 2 bandos tenía absoluta supremacía sobre el otro, y la intentona de derrocar de un golpe a la República había fracasado, abriéndose el camino hacia la guerra civil. Las fuerzas de los sublevados representaban aproximadamente 1/3 de las fuerzas republicanas, aunque con mayor experiencia y formación entre sus mandos,
Por ello, la penetración en Madrid debería ser rápida y en un frente muy estrecho, pero no lo consiguieron gracias a la resistencia que presentaron las fuerzas republicanas, reforzadas por las llegadas de las primeras brigadas internacionales y aviones rusos que disputaron la superioridad aérea a los aviones de la Legión Cóndor, que era la fuerza aérea que Alemania había puesto a favor de Franco. En noviembre de 1936, el general Franco desistió de continuar el infructuoso ataque frontal a la capital. Este hecho, la resistencia de Madrid, cambiaría el signo de la guerra, pues la estrategia de los sublevados ya no sería un conflicto de rápidos movimientos envolventes, sino de batallas a gran escala, de maniobras tácticas para alcanzar objetivos estratégicos y procurar el desgaste del ejército republicano. Cuando en noviembre de 1936 se produce el primer intento de ocupar Madrid por el ejército sublevado, el gobierno decidió abandonar Madrid y trasladar la capital a Valencia, encomendando la defensa de la ciudad al general José Miaja, que definió así la situación: una salida precipitada, mantenida en sigilo, sobre la que no se dio explicación pública alguna. Quienes se quedaron en Madrid no pudieron interpretar estos hechos sino como una vergonzosa huida. Era presidente del gobierno Francisco Largo Caballero. Al fracasar el ataque frontal a la capital por parte de los sublevados, estos decidieron envolver Madrid por el noroeste, concentrando sus fuerzas para cortar la carretera de La Coruña e intentar penetrar por allí en Madrid. Pero tampoco lo lograron. Volverían a intentarlo por el sureste, avanzando hacia el río Jarama, para cortar la vital carretera de Valencia, por donde llegaban a Madrid la mayoría de los suministros. De nuevo, la defensa republicana impidió el objetivo de los sublevados. El tercer y último intento de envolver Madrid dio lugar a la batalla de Guadalajara. La idea era atacar Madrid desde el noreste, dirigiéndose a Guadalajara, y una vez tomada esta ciudad, cortar la carretera de Valencia y entrar en la capital. Tampoco lo consiguieron. La batalla de Guadalajara fue el último intento del bando sublevado de tomar Madrid y cambió de su estrategia. Una semana después, inició la campaña del norte, con el ataque de las fuerzas sublevadas contra la franja cantábrica que permanecía fiel a la República, pero que estaba aislada por tierra del resto de la zona republicana. El objetivo de los nacionales era controlar sus importantes recursos mineros e industriales, especialmente las siderurgias y las fábricas de armas. La campaña del norte tuvo varias etapas. La primera ofensiva fue la campaña de Vizcaya, primavera del 37. Las fuerzas nacionales, aunque contaban con la superioridad naval y aérea, avanzaron relativamente poco debido a la fuerte resistencia que encontraron y a las malas condiciones meteorológicas de la capital. La caída de Bilbao y toda la zona de Vizcaya se produjo tras 6 meses de resistencia y supuso un durísimo golpe para la República, pues con ello desapareció uno de sus más importantes centros mineros e industriales, que además pasaban a engrosar las fuerzas del bando nacional. La caída de Vizcaya fue también determinante para la posterior caída de Santander y Asturias, pues servía de escudo de estas. Más éxito alcanzaron 5 días después en la batalla de Guernica, con bombardeo de la ciudad por los aviones alemanes de la Legión Cóndor y los aviones italianos. Aunque las cifras varían según la fuente, el número de víctimas está en torno a las 1.500 sobre una población de 5.000 personas. Tan amplio porcentaje se debió al efecto de las bombas incendiarias de los aviones utilizadas por primera vez en una guerra cuyo efecto, más allá del impacto de cada una de ellas, era que incendiaban todo a su alrededor. Así, el daño era más indiscriminado que el bombardeo tradicional sobre un blanco específico. Fue el primer ensayo de la guerra total. En cuanto a la ciudad, 2/3 de los edificios fueron destruidos. Posteriormente,
agosto de 1937, las fuerzas nacionales atacaron Santander desde el sur por el puerto de montaña de Reynosa. Solo 10 días después de iniciada la ofensiva, la ciudad de Santander, donde escaseaban los víveres y el combustible debido al bloqueo naval de la Armada sublevada, fue ocupada después de que las fuerzas de orden público, una vez evacuados los mandos, izaron bandera blanca. Tras la ocupación de Santander, se inició en septiembre de 1937 la ofensiva de Asturias por la costa y por el interior, para poner fin al último territorio de la franja norte republicana. La resistencia al avance nacional fue muy difícil de mantener por la carencia de material y alimentos, además del abandono de la defensa de la zona desde el aire y mar, junto a la desmoralización de las tropas que dio lugar a retiradas desordenadas a causa del pánico. Las consecuencias de la victoria del bando nacional en la campaña del norte fueron muy importantes para el curso de la guerra, pues Franco pudo concentrar todas sus fuerzas en el centro de España y en el Mediterráneo, obteniendo además el beneficio de una infraestructura industrial de la zona que no había sido destruida. La opinión internacional juzgaba que una vez perdido el norte, la victoria era cuestión de tiempo. En noviembre de 1937, el gobierno republicano del entonces presidente de gobierno Juan Negrín, socialista de origen canario, decidió trasladarse de Valencia a Barcelona, donde ya se encontraba el presidente de la República, Manuel Azaña. La intención de Negrín era poner en pleno rendimiento la industria de guerra catalana, que en los meses siguientes quedó bajo la autoridad directa del gobierno de la República, para que supliera la pérdida de las importantes fábricas de armamento de Vizcaya, Cantabria y Asturias. En diciembre de 1937 se inicia la campaña del Tercio Oriental de la península. Esta campaña se inicia con la batalla de Teruel. La conquista de esta ciudad era estratégica para ambos bandos, pues desde allí se controlaba la carretera de Zaragoza y por tanto la línea de comunicación entre Aragón y el centro. Teruel estaba en manos de los sublevados desde el inicio de la guerra, y para los republicanos reconquistar esta ciudad significaba, además de impedir el ataque de los nacionales contra Madrid, alcanzar un éxito militar en una plaza que estaba en manos de los sublevados desde el inicio de la guerra, para fortalecer así la confianza interior y exterior en la causa republicana tras la derrota de la campaña del norte, en un momento además en que la llegada de material bélico de la Unión Soviética estaba reduciéndose a causa de las dificultades que encontraba para pasar la frontera francesa por la caída del entonces gobierno socialista francés. El resumen del enfrentamiento dio al traste con las aspiraciones republicanas, que contaba entre sus filas con unos soldados bisoños mal armados y mal dirigidos, con equipación inapropiada y enfrentados entre ellos por rencores políticos, anarquistas contra comunistas, que poco podían hacer contra tropas experimentadas y bien equipadas y sobre todo contra los bombardeos de la aviación del bando nacional. El coronel al mando le escribió al ministro de Defensa de la República, Indalecio Prieto, sobre la retirada de Teruel de la división lo siguiente: tardaremos aún mucho tiempo para que los jefes de nuestro ejército se comporten como es debido. La batalla de Teruel puso de manifiesto las debilidades del ejército republicano, lo que indujo a Franco a posponer definitivamente el ataque a Madrid para en su lugar lanzar la ofensiva de Aragón contra Cataluña y Valencia. El ataque comenzó al sur del río Ebro, donde los nacionales tomaron Caspe. Lo mismo sucedió al norte del Ebro, donde tomaron Fraga. Una vez alcanzadas esas posiciones, Franco descartó dirigirse hacia Barcelona y optó por avanzar hacia el Mediterráneo al sur de la desembocadura del Ebro, objetivo que alcanzaron al llegar a Vinaroz, con lo que la zona republicana quedó dividida en dos. El fracaso de la batalla de Teruel y Aragón provocaron la crisis de marzo de 1938 en el bando republicano, cuando el presidente de gobierno Juan Negrín intentó que Indalecio Prieto dejara el Ministerio de Defensa,
ya que Prieto consideraba que lo que había sucedido mostraba que el ejército republicano nunca podría ganar la guerra y que había que negociar una rendición. Pero la posición de Negrín era resistir hasta conseguir unas posiciones de paz negociadas de tú a tú con el bando sublevado. De ahí se pasó a la batalla del Ebro propiamente dicho, que se convirtió para ambos bandos en una dura lucha de desgaste. Después de 3 meses de duros combates, con numerosas bajas en cada bando, los republicanos tuvieron que retirarse y volver a cruzar el Ebro en sentido contrario. La batalla del Ebro fue la más larga de la guerra. Los dos ejércitos salieron muy quebrantados de la batalla del Ebro, pero los nacionales lograron rehacerse rápidamente y a principios de diciembre de 1938 lanzaron la siguiente ofensiva, la ofensiva de Cataluña, que sería la última significativa de la guerra. Los nacionales encontraron una fuerte resistencia durante las 2 primeras semanas, pero luego su avance fue prácticamente imparable gracias de nuevo a la mejor preparación de sus mandos intermedios, comandantes, coroneles, a su superioridad aérea y a que la flota sublevada bombardeó los puertos de la zona, impidiendo la llegada de material para las fuerzas republicanas. En enero de 1939, los nacionales, sin encontrar apenas resistencia, entraban en Barcelona, abandonada por el gobierno y las autoridades militares que cruzaron la frontera francesa. El general republicano Vicente Rojo Jules definía así la toma de la ciudad. 48 horas antes de la entrada del enemigo era una ciudad muerta. Se perdió lisa y llanamente porque no hubo voluntad de resistencia, ni en la población civil ni en algunas tropas contaminadas por el ambiente. Tras la toma de Barcelona el 6 de febrero de 1939, las principales autoridades republicanas encabezadas por el presidente Azaña cruzaban la frontera hacia Francia, seguidos de un inmenso éxodo de civiles y militares republicanos que marchaban al exilio. El presidente del gobierno, Juan Negrín, que había huido también, volvió unos días más tarde con la intención de reactivar la guerra en la zona centro-sur, el último reducto de la zona republicana. Con la vuelta de Negrín se libró una última batalla, pero esta vez fue entre los propios miembros del bando republicano, entre los que consideraban inútil seguir combatiendo y los que todavía pensaban que resistir es vencer, aunque el cansancio de la guerra y el hambre que asolaba la zona republicana estaba minando la capacidad de resistencia de la población. Negrín quería terminar la guerra sin combatir, pero tampoco con una rendición incondicional. Varios jefes militares y algunos políticos importantes, como el socialista Julián Besteiro, criticaban la estrategia de resistencia de Negrín y su dependencia de la Unión Soviética y del Partido Comunista de España, que eran los únicos que apoyaban ya su política de resistencia. Mandos militares republicanos de la zona centro, todavía en poder del gobierno, como la capital, eran conscientes de la superioridad del bando nacional y creían que podía haber un entendimiento entre militares para una rendición sin represalias. Los emisarios que enviaron al cuartel general de los sublevados se encontraron con la respuesta de Franco. Solo aceptaba una rendición sin condiciones. A raíz de ello se desencadenó en marzo de 1939 un golpe de Estado dentro del propio bando republicano, protagonizado por el coronel Segismundo Casado, que derribó al gobierno del socialista Juan Negrín, constituyendo a continuación, junto a socialistas moderados como Julián Besteiro y republicanos de izquierda, el Consejo Nacional de Defensa, órgano que asumió el gobierno provisional tras el golpe y que puso fin a la resistencia del bando republicano al rendirse a Franco, cuyas tropas pudieron ocupar sin combatir la región centro-sur, el último territorio que quedaba bajo la autoridad de la Segunda República. Era el fin de la guerra,
el 1 de abril de 1939. El coronel Casado y el resto de miembros del Consejo Nacional de Defensa embarcaron hacia Marsella. El socialista Julián Besteiro decidió quedarse, en un gesto de valentía y honor que no tuvieron sus compañeros. Tras el fin de la contienda, Besteiro fue objeto de un consejo de guerra y condenado a 30 años de reclusión, aunque moriría un año más tarde en la cárcel, víctima de una infección. Llegó a ser presidente de gobierno de la Segunda República. El 1 de abril de 1939, Radio Nacional de España difundía el último parte de la Guerra Civil Española, que decía así: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Francisco Franco Bahamonde. La otra guerra. Desavenencias en el bando republicano. En la primavera de 1937, tras la decisión de Franco de aparcar la toma de Madrid ante la resistencia del ejército republicano, se vislumbraba una guerra larga, surgiendo graves desavenencias en el bando republicano que se mantendrían a lo largo de la contienda. Ya al inicio de la guerra hubo división dentro del gobierno por la decisión de entregar armas a las organizaciones obreras, que se utilizaron no solo para hacer frente a la rebelión militar, sino también para proceder a una profunda revolución social, desentendiéndose de las autoridades republicanas. Esto hizo que se constituyesen milicias armadas que desembocaron en ejecuciones indiscriminadas dictadas por tribunales revolucionarios. Los anarquistas aprovechaban la coyuntura y defendían la compatibilidad de la revolución con la guerra. De ahí que determinados socialistas y comunistas quisieran eliminar del gobierno a las organizaciones sindicales de UGT y la CNT, frente a otros que apostaban por mantenerlos. Otro enfrentamiento de los responsables políticos republicanos en los últimos meses de la guerra fue entre los partidarios de la rendición y los que pretendían seguir resistiendo, impregnados de una excesiva influencia de la URSS, que perseguía evitar que España pasase a ser aliado de sus enemigos Alemania e Italia. Las diferencias entre los republicanos se plasmó en que, si bien durante la guerra el único presidente de la República fue Manuel Azaña, hubo sin embargo hasta 4 presidentes de gobierno y un golpe de Estado dentro del propio bando republicano. El vínculo del gobierno republicano con la URSS se materializó a los pocos meses del inicio de la guerra con la operación denominada el Oro de Moscú u Oro de la República, que se refiere a la operación de traslado de 500 toneladas de oro, correspondientes a las 3/4 partes de las reservas de oro del Banco de España, desde Madrid hacia la Unión Soviética, por orden del gobierno de la Segunda República, así como a las gestiones posteriores relacionadas con su venta a la URSS y la utilización de los fondos obtenidos a cambio de material armamentístico empleados en la contienda. En ese momento era presidente de gobierno Francisco Largo Caballero, del PSOE, y ministro de Hacienda Juan Negrín, de quien partió la iniciativa. Hay fuentes que indican que los soviéticos le estafaron a la República Española 50 millones de dólares tan solo en venta de armas. Las checas, el paseo y las sacas. El nombre checas proviene de la policía política soviética. Las checas fueron cárceles sin ley creadas por partidos y sindicatos de izquierda en la zona republicana durante la Guerra Civil para detener, interrogar o torturar a los sospechosos de simpatizar con el bando nacional. En los paseos, los asesinos iban por las casas de los pueblos buscando a los del otro bando. Los secuestraban y se los llevaban a dar un paseo, normalmente de madrugada.
siendo ejecutados y sus cadáveres depositados junto a cunetas o fosas comunes. Muchas de las víctimas habían sido denunciadas o seleccionadas por simples venganzas personales. En las sacas no hacía falta ir a buscar a las víctimas, se sacaban de las cárceles con el pretexto de traslado a otro centro y eran ejecutados. El destino de los reos era el mismo que en los paseos. La práctica del paseo y de las sacas se dieron en ambos bandos. La Guerra Civil Española ha sido considerada una de las guerras fracticidas más cruentas. Para entenderla en su conjunto hay que analizar no solo el desarrollo bélico de la contienda, sino las causas que están en el origen de la misma, retrotrayéndose a los años que la precedieron, principalmente la convulsa Segunda República. En este sentido hay que traer a colación, como premonitorias, las palabras del que fue ministro socialista y presidente de gobierno de la Segunda República, Francisco Largo Caballero, recogidas en el periódico El Liberal en enero de 1936, en vísperas de las últimas elecciones que se celebraron durante la República. Decía así: «Si triunfan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos». Periódico El Liberal, 20 de enero de 1936. En la guerra civil perdieron la vida aproximadamente 500.000 compatriotas. De ellos, 200.000 murieron no en el campo de batalla, sino ejecutados en la retaguardia, asesinados o torturados. Ejemplos de ambos bandos es por un lado la batalla de Badajoz, donde los nacionales ejecutaron a 4.000 personas, o la matanza de Paracuellos del Jarama, con 6.000 ejecuciones por parte republicana. Cifras aproximadas cuya práctica se asentó ya en los primeros meses de la contienda. Sin duda, la parte más oscura y miserable de la guerra.